Hola, buenas tardes. Estamos aquí empezando un nuevo curso, un nuevo módulo, que es el de Estadística 2. Vamos a darle con todo, chavos. Estamos aquí en primera clase. Hoy la clase de hoy va a ser teórico. Las siguientes clases va a ser más práctico. Tenemos que ver primero lo que significa estadística y todo lo necesario ahí. Para eso les presento esto. Espero que sea de su agrado. Entonces, estadística clase 1. Tenemos unos minutitos para explicar todo lo relacionado con estadística. Entonces, vamos a empezar. Primero, para ver la estadística tenemos que ver qué significa la estadística. Entonces, vamos etimológicamente que la palabra estadística procede del vocablo estado. Estado. Pues era función principal de los gobiernos de los estados establecer registros de población, nacimientos, defunciones, impuestos, cosechas, etcétera, ¿no? Y era la necesidad de poseer datos cifrados sobre la población y sus condiciones materiales de existencia. Ha debido hacerse sentir desde que se está estableciendo sociedades humanas organizadas. ¿Okay? Es muy difícil saber los orígenes de la estadística, pero se ha comenzado desde la civilización antigua. Han existido muchas formas sencillas de estadística, ya que se utilizaban representaciones gráficas y otros símbolos en pieles, rocas, palos de madera y paredes de cuevas, para encontrar el número de personas, animales o ciertas cosas. ¿Ok? Ok. Entonces, tiene muchísimo año, creo que toda la vida de nuestra existencia desde la prehistoria se ha utilizado la estadística para clasificar diferentes tipos de cosas. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a ver qué vamos a definir en sí qué es la estadística. La estadística, esto quiero que lo apunten por favor, dice, es la ciencia que se encarga de la recolección, ordenamiento, representación, análisis e interpretación de datos generales. Lo repito, es la ciencia que se encarga de la recolección, ordenamiento, representación, análisis e interpretación de datos generales generados en una investigación sobre hechos, individuos o grupos de los mismos, para deducir de ellos conclusiones precisas o estimaciones futuras. Eso es la estadística. La estadística tiene muchos conceptos que se derivan de ella, que los que vamos a ver que lo que presentamos aquí, que es población, muestra, censo, muestreo, parámetro y estadística. Vamos una por una, ¿qué es? Son muy importantes que tengan mucho esta información para entender de lo que estamos hablando. ¿Ok? Entonces vamos con la primera, población. ¿Qué es la población? Es el colectivo que abarca a todos los elementos cuya característica o características queremos estudiar. ¿Ok? O sea, todo en general. Dicho de otra manera, es el conjunto entero al que se desea describir o del que se necesita establecer conclusiones. Como ejemplos de poblaciones serían como todos los estudiantes de una universidad o los artículos producidos en una semana en una determinada fábrica. ¿Ok? Ahora hablando de por su tamaño, las poblaciones pueden ser finitas o infinitas. Esa es una población. Espero que me hayan entendido. Vamos con el siguiente, que es la muestra. La muestra es un conjunto de elementos seleccionados de una población de acuerdo a un plan de acción previamente establecido. O sea, el muestreo. ¿Ok? Para obtener conclusiones se pueden ser extensivas hacia toda la población. Por ejemplo, ejemplos constituyen las muestras que escogen las empresas encuestadoras en estudios de sondeos de opinión. Las encuestas que luego les
llegan en la calle o en su casa a decirles, se necesitan esas muestras para tomar decisiones. ¿Ok? O la selección de un grupo de artículos recibidos en una bodega para estimar las condiciones de todo un embarque. ¿Ok? Esa es una muestra. Espero que me hayan entendido lo que es población y la diferencia de muestra. O sea, la muestra es una parte de la población. Ahora vamos con la siguiente, que es censo. ¿Qué es censo? En el estudio de todos y cada uno de los elementos de una población, esta condición hace que este tipo de estudios no sean muy frecuentes, por cuanto a la recolección de toda esta información, sobre todo cuando el tamaño de la población es muy grande o sus elementos se encuentran muy dispersos, sean muy costosos. Por ejemplo, un censo sería como el último censo de población y vivienda que se realizaron en México el año pasado. Como ven, ese es un censo, ¿no? O sea, es un estudio demasiado grande que no más lo hacen el gobierno para llevar un control de cuántas personas viven o cuántas personas hay en la población o algo mercantil, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un censo. ¿Ok? Vamos con el que sigue, que es muestreo. Es un muestreo. Muestreo es la técnica que nos permite seleccionar muestras adecuadas de una población de estudio. El muestreo debe conducir a la obtención de una muestra representativa de la población de donde proviene. Esta condición establece que cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser incluida en la muestra. El estudio de selección de muestras en sí constituye todo un estudio pormenorizado que no atañe al estudio, ¿cómo se llama? A este estudio. O sea, comúnmente son técnicas, pero no lo vamos a ver, lo vamos a ver en otro detalle en cuestión de muestras. Muestreo es una técnica que se utiliza. ¿Ok? Que sigue es el parámetro. Y dice que el parámetro es cualquier medida descriptiva o representativa de una población. Ese es mi parámetro. ¿Ok? Generalmente se utilizan las letras griegas como símbolo. Por ejemplo, la media aritmética poblacional. Se las escribo aquí como se escribe la media aritmética poblacional, que es esta letra. Esta letra es una letra griega que se le llama mu. ¿Ok? La desviación estándar poblacional, que se hace esta letra. Le voy a poner de tarea para que me indican cómo se llama esa letra. Bueno, de una vez se lo digo. Se le llama sigma. Es sigma en minúscula. ¿Ok? Ese es un parámetro. Un parámetro que tiene que ver con con algo descriptivo que representa una población. ¿Ok? Vamos con la siguiente, que es estadística. ¿Qué es estadística? Constituye cualquiera de las medidas descriptivas de una muestra. Se la simboliza con letras minúsculas de nuestro alfabeto. Ejemplos. Sería como es el estadístico, ¿eh? La media aritmética es una X con una rayita arriba que se le llama testada, una X testada. Se le conoce como la media aritmética. O la desviación estándar. La desviación estándar la vamos a también estudiar. Se representa con la letra S. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esos son los conceptos que vamos a utilizar en estadística. Entonces, seguimos, ¿no? La división, la estadística se divide en dos divisiones muy importantes. En estadística descriptiva y en estadística inferencial. ¿Ok? Entonces, así va. Básicamente, la estadística se divide en estas dos grandes ramas. Se le conoce, como dije, estadística descriptiva matemática y estadística inferencial. Y está adecuadamente mediante las probabilidades. Vamos a ver cada una. ¿Qué es cada una?
Es más, de ahí va a venir su trabajo del día de hoy. La estadística descriptiva es la parte de la estadística que permite analizar todo un conjunto de datos, de los cuales se extraen conclusiones verídicas, y únicamente para este conjunto. Para realizar este análisis se procede a la recolección y representación de la información obtenida. Ejemplo, de estas estadísticas podemos dar a, como tiene generalmente en los deportes, en los rendimientos académicos de unos estudiantes, de una determinada materia, en los negocios a determinar las ventas obtenidas mensualmente en un determinado año por una empresa en particular. Es la estadística descriptiva. Si se dan cuenta, es la que nos interesa a nosotros como administradores, nos interesa describir cómo en una empresa, cómo va su comportamiento, tanto como un contable en cuestión de dinero, tanto como en productos, como personal, etcétera, etcétera, etcétera. Pues muy importante esta materia. ¿Okay? Y la otra, que es la estadística inferencial, es una rama de la estadística de lo que pretende es obtener conclusiones generales de una determinada población. Mediante el estudio de una muestra representativa sacada de ella, se dice que este es el valor de los estadísticos obtenidos. Podemos establecer los valores de los parámetros. Entonces podemos concluir que la estadística inferencial analiza o investiga a una población. Así, de simple. Analiza o investiga a una población. Esa es la estadística inferencial. ¿Ok? Entonces, valiéndose de los datos y resultados que se obtienen de una muestra. Los ejemplos muy claros serían como la aplicación de nuevos tratamientos, de nuevos fármacos, o qué sería las proyecciones que pueden hacer los investigadores de mercado, cómo influye la publicidad en ciertos segmentos del mercado. Esta es una estadística inferencial. ¿Sí ven la diferencia entre las dos? La descriptiva describe cómo es el comportamiento, o sea, en el presente. Y la estadística inferencial es para ver hacia el futuro, cómo tomar decisiones hacia el futuro. Las dos son muy importantes y sobre todo muy importante para esta carrera. Muy importante. ¿Ok? Bueno, esta condición vista anteriormente, que es las estadísticas, de la estadística inferencial, ha permitido que tenga un crecimiento cada vez mayor por cuanto a sus aplicaciones, que son más eficientes en el manejo de poblaciones. Por tal motivo es que existen métodos muy variados para poder realizar la generalización de los resultados obtenidos en el muestreo. A eso se le llaman pruebas de hipótesis, predicciones futuras y más, en cuestiones de las inferencias. Para esto es un ciclo. Un ciclo de la inferencia en estadística es de, como se muestra en pantalla, y quiero que lo tengan en su cuaderno, por favor. Es importante que todo lo tengan en su cuaderno porque se utiliza todo, aquí se utiliza bastante, todo. Parecido a matemáticas aplicadas, pero más a detalle. ¿Okay? Muchos alumnos ya tuvieron esta materia, ya saben de lo que hablamos, y tomamos conclusiones en cuestión de ejercicios estadísticos. Bueno, las inferencias estadísticas está hecho primero que tenemos un muestreo grande. De ahí tomamos bueno, primero es la población, ¿no? Perdón. De ahí tomamos un muestreo, o sea, el análisis, damos una muestra, hacemos los cálculos estadísticos y otra vez analizamos la población. Es un ciclo de la inferencia estadística. Así de simple, ¿no? Así es la visualización. ¿Ok? Hasta ahorita vamos bien. Creo que sí. Es muy importante que tengan todo esto. Ahora vamos a ver las variables de datos. ¿Qué es una variable de datos? La información que se obtiene de un estudio estadístico proviene de variables, las mismas que están determinadas con el interés que se tenga sobre los elementos de observación. Estas variables están categorizadas en dos grandes grupos. ¿Sí la ven?
Aguas. Tengan muy presente esto. Cuantitativas y cualitativas, como dice ahí. Como se ve en imagen, dicen las cuantitativas, ¿cuáles son? Son expresadas en valores numéricos, cuantitativas, que se derivan en dos muy importantes, que son discretas y continuas. ¿Cuáles son las discretas? Son aquellas variables que se determinan mediante conteos, así de simple. Por ejemplo, número de pisos de un edificio, número de hijos de una familia, número de clientes que ingresan al almacén. ¿Ok? Son las discretas. Esto sí, sobre todo esta, es demasiado importante para entender hacia dónde vamos. Luego están las continuas. Las continuas son las que se determinan mediante mediciones. Vean la gran diferencia entre discretas y continuas. Discretas son por conteos y continuas son por mediciones. Ejemplos de las continuas serían tiempo que se demora en ir a una casa, de la casa al trabajo una persona, la estatura de una persona o la superficie de un terreno. O sea, van cambiando respecto al tiempo. Por eso es continua. Y discreta es algo que se mide en un cierto rango de valores, rango de tiempo, y ya es un valor que no puede cambiar en el tiempo. ¿Ok? Esas son las cuantitativas. Numéricas, cuantitativas, numéricas. Ahora vamos con la siguiente tipo de variables, que son las cualitativas. Las cualitativas ahí tienen que ver con las expresiones, atributos o características de un individuo o alguna cosa. O sea, sus cualidades, por eso se llaman cualitativas. Por ejemplo, el género de las personas, o masculino o femenino, el color de una prenda de vestir, azul, rojo, morado, el que sea, un lugar de nacimiento, México, Estados Unidos, en Europa, en Asia, donde sea, ¿no? O sea, algo cualitativo de una persona, de una cosa, que sea chico, grande, una señora que sea gorda, lo que sea, ¿ok? Esas son las variables. Eso sí, quiero que lo tengan, por favor. Y vamos a ver los tipos de variables, para que lo entiendan mucho mejor. De tal manera, los datos están generalmente en un estudio estadístico. Serán de la misma categorización o categoría de la variable que será estudiada. Por lo tanto, pueden ser cualitativos o cuantitativos y a su vez discretos o continuos. ¿Ok? En esta tabla que se presenta es un ejemplo donde se desea, se puede ver la categorización de los tipos de variables que se pueden determinar en un elemento de observación específico. ¿Ok? O sea, en este ejemplo de variables, se ven las casas unifamiliares del sector sur de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, se dividen en tres: cualitativas, cuantitativas discretas y cuantitativas continuas. Por ejemplo, cualitativos es un barrio donde se haya ubicada, tipo de estructura, disponibilidad de garaje o parqueadero, tipo de cubierta, material utilizado en las paredes, disponibilidad de los servicios básicos. Esas son cualidades que tiene el lugar, ¿ok? Estamos viendo este ejemplo. Acuérdense que son casas unifamiliares. Hablando de cuantitativas discretas, ¿qué sería? ¿Cuántos números de dormitorios, números de baños, números de pisos, antigüedad de la construcción? O sea, algo que ya está en el presente, ¿ok? Y cuantitativas continuas, ¿cuál serían? El área de la construcción que puede crecer, el área del terreno sobre el que está ubicada, en dónde está, el área de patios y jardines exteriores, longitud del terreno de la casa y la altura de la casa. Eso, si se dan cuenta, puede crecer o puede disminuir dependiendo del caso. O sea que aquí la continua va cambiando respecto al tiempo y la discreta no. Espero que me hayan entendido esto. Muy, 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 muy importante. Entonces vean aquí, lo vamos a hacer más a detalle esto. Bien. Constan algunas de las variables que pueden ser observadas en el elemento en la observación propuesta. Pueden determinarse más dependiendo del interés de la investigación. Vamos a ver la variable cualitativa. Las variables cualitativas se refiere a la característica o cualidades que no pueden ser medidas con números. ¿Ok? Cualitativas. Podemos distinguir dos tipos: variable cualitativa nominal
que es una variable que presenta modalidades no numéricas, ¿ok? Que no admiten un criterio de orden, por ejemplo, el estado civil, si es soltero, casado, separado, divorciado y viudo, ¿ok? Esa es una variable cualitativa nominal. Y las variables cualitativas ordinal o variable cuasi cuantitativa es una variable que presenta modalidades no numéricas en la que existe un orden. O sea, ahí existe un orden. Se utilizan números ordinales. Por ejemplo, la nota de un examen, por ejemplo, una película que sea de suspenso, que sea de terror, de comedia, etcétera, que sea aprobado o no aprobado, que sea notable, sobresaliente. No son valores, son cualidades que ya tiene algo. ¿Ok? O puede ser en una prueba deportiva, puede ser en qué lugar quedó, primero, segundo, tercero, pero no dice la cualidad en que quedó en ese instante, pero no está diciendo un valor, cuánto sacó, ¿no? Nada más quedó en primero, segundo, tercero, etcétera, ¿no? Medallas de una prueba deportiva, oro, plata, bronce, etcétera, ¿no? ¿Ok? Hablando de la variable cuantitativa. Una variable cuantitativa es la que se expresa mediante un número. Por tanto, se pueden realizar operaciones aritméticas con ellas. Y lo distinguimos en discretas y en continuas, como ya vimos. ¿Ok? Acuérdense que una variable discreta es aquella que se toma valores aislados. Es decir, normalmente valores intermedios entre dos valores específicos. Ejemplo, número de hermanos de 5 amigos. 2, 1, 0, 1 y 3. Ahí está. ¿Ok? Esa es una variable discreta. Así de simple. Es exacto. ¿Ok? Bueno, no exacto, pero sí puede ser muy viable a valores muy enteros. ¿Ok? Y variable continua. Una variable continua es aquella que puede tomar valores comprendidos entre dos números. ¿Ok? Comúnmente entran los decimales. Ejemplo, la altura de los 5 amigos. Uno mide 1,73, 1,82, 1,90, 1,69 y 1,53. El chaparro del grupo. ¿Ok? O sea, son números más a detalle, son continuos que pueden crecer, no sé, en un año puede crecer, puede cambiar, ¿no? ¿Ok? O se pueden quedar ahí. ¿Ok? Entonces, en la práctica se mide la altura con dos decimales, pero también podría ser con tres para tener mayor precisión en los datos. ¿Ok? Aquí vamos a dejar el ejercicio en el video para ver si lo vieron o no. Vamos a hacer una aplicación. Me van a investigar estas dos cosas. Más me van a proponer. La primera, van a proponer dos elementos de estudio que sean de su interés, lo que sea. Y ya va a anotar algunas variables de cada tipo de que desearía conocer. Así de simple. ¿Ok? Esa es la primera. Esa es la primera aplicación. O sea, van a aplicar dos elementos de estudio para que sean de su interés y anote algunas variables de cada tipo de que desea conocer. Esto se va a hacer no hoy, sino tienen hasta el miércoles para que me lo entregue, por favor. En un estudio, y la otra aplicación que me van a entregar va a ser que en un estudio estadístico se observó el tiempo que toman llegar su lugar de su trabajo, desde su lugar de su residencia. O sea, determinar cuál es el elemento de observación, cuál es la variable de estudio y de qué tipo es. De todos modos, en clase les voy a explicar más a detalle esto, pero esto es lo que van a hacer estas aplicaciones. ¿Ok? Muy bien. Creo que vamos bien. Está tranquila la clase. Entonces, creo que no hay ningún problema. Deja apuntarlo aquí. Ok. Muy bien. Vamos con las escalas de medición. ¿Qué es una escala de medición? Ok. Es un instrumento de medida de acuerdo al cual se asignan valores a los datos estadísticos. Se le llaman escalas de medición a eso. Es un instrumento, lo repito, es un instrumento de medida
de acuerdo al cual se asignan valores a los datos estadísticos. Se reconocen 4 niveles de medición: nominal, ordinal, de inventario y de razón. ¿Ok? Aquí ya está a detalle cuáles son esos niveles de medición o escalas de medición. En el nominal, si se dan cuenta, es la escala más baja de medición. Los datos no poseen ningún orden y generan categorías mutuamente excluyentes y exhaustivas. Esa es la nominal. Ahora lo vamos a ver más a detalle. Y la ordinal, ay, se me fue. La ordinal es una escala que está por encima de la nominal y se utiliza para clasificar u ordenar un conjunto de datos. ¿Ok? Llevar un orden de datos. O sea, primero tenemos la nominal, todo revuelto, la ordenamos y luego empezamos el de intervalo. Eso es importante. En esta escala, es una diferencia entre dos números consecutivos. Representan la misma diferencia en la magnitud de la variable y tiene un cero relativo. Es un cero relativo que tiene un comienzo. ¿Ok? Que puede cambiar. Y la de razón. ¿Cuál es la de razón? Es la escala más alta en los niveles de medición y dispone de un cero absoluto. O sea, como que ya damos un resumen o una conclusión de lo que estamos midiendo. ¿Ok? ¿Entendieron? Muy bien. ¿Se la apuntan, por favor? Vamos a verlo más a detalle. En la escala nominal, los valores obtenidos en las observaciones pueden ser codificados mediante números, donde estos números no tienen valor intrínseco, sino solo la de etiquetar. ¿Ok? Por lo tanto, no pueden ser ordenados o medidos. Generalmente los datos que provienen de variables cualitativas son representados en esta escala de medición, la cualitativa. ¿Ok? Un ejemplo sería el estado civil de las personas, que puede ser etiquetado como casado, soltero, divorciado y unión libre, ¿no? O sea que puede ser que casado sea el número 1, soltero que sea el número 2, divorciado el número 3 y unión libre el número 4. Es nominal. Está todo revuelto, dependiendo de las personas que tengan, pues van a dar diferentes valores, ¿no? O sea, uno va a decir, oh, yo soy el número 1, oh, yo soy el número 4, oh, yo soy la otra vez el número 1. Entonces está todo revuelto, ese es el nominal. O sea, primero agarrar todos los datos posibles de lo que vamos a estudiar. ¿Ok? Ok. Los datos provenientes de un nivel ordinal también generan categorías mutuamente excluyentes, o sea, son exclusivas. Significa que una observación en particular no puede pertenecer a dos o más categorías al mismo tiempo. No puede. Bueno, a menos que sean las feminazis y todo eso, ¿no? Bueno, es otra cosa, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, las encuestas que utilizan una escala tipo, vamos a poner una escala tipo Likert. Es un tipo que está con, ese tipo de escalas es de que le dan un número a una cualidad. Entonces se le da un ordenamiento y puede obtener mucha información de eso que le hacen las encuestas. Ahorita vemos el ejemplo. Vamos a ver el ejemplo de una vez. Ejemplo de esto. Y lo han visto mucho, ¿eh? Vamos a poner aquí una tablita. Vamos a poner aquí una tablita. Así, a ver si se ve. Ahí está una tablita. Vamos a poner muchas tablitas. Muchas tablitas. Aquí hay otra tablita. Así. Ok. Vamos a poner otra tablita. Otra tablita aquí. Así. Ok. Y otra tablita. Otra. Bueno, ya está, ¿no? No sé por qué lo hice. Ok. Y aquí vamos a acomodarlo de esta manera. Que se vea así. Otra que se vea así. Otra que se vea así. Y otra que se vea así. ¿Ok? Y vamos a acomodarlo con otra que se vea así. ¿Ok? ¿Por qué se tablita?
Aquí le voy a poner, por ejemplo, moderadamente. Voy a poner moderadamente. 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 ¿Ok? Es un ejemplo de tipo de nivel ordinal. Moderadamente. Y otro es extremadamente. Vamos a ponerle aquí. Extremadamente. 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 Lo voy a poner así para no importarme mucho. Aquí le voy a poner no útil. Aquí le voy a poner poco útil. No útil y poco útil. Y en el otro, extremadamente, voy a ponerle muy útil y útil. Muy útil y útil de cualquier encuesta, ¿no? Por ejemplo, estás haciendo una encuesta de aguas y te preguntan, ¿cuál es para usted, qué tan importante es tomar agua de sabor guayaba, ¿no? Entonces dicen, pues para mí no muy útil. Entonces, las encuestas tienen valores. 1, 2, 3 y 4. Entonces, esa cualidad la convierto en cuantitativo. Le doy un orden. ¿Ok? ¿Entendieron eso? Espero que me hayan entendido. ¿Ok? Entonces, en este caso se pueden establecer diferencias entre los valores numéricos. Todo ves que estos representan una etiqueta o código. ¿Ok? Pero si responden en un orden preestablecido. ¿Ok? A eso se le conocen como escala tipo Likert. Likert. Lo escribo aquí. Likert. Se utilizan ese tipo de escala comúnmente en las encuestas. O para hacer un estudio de mercado o un estudio de gobernación o etcétera, ¿no? Un censo. ¿Ok? En ejemplos de datos medidos en escala de intervalo constituyen las escalas de temperatura, excepto la medida en grados Kelvin, ¿no? Bueno, se dicen Kelvin nada más. Con los datos que están medidos en esta escala se pueden establecer las operaciones de suma y sustracción, pero no de multiplicación y división. Ejemplo, al decir que una ciudad, la temperatura ambiente es de 20 grados Celsius y en otra es de 40 grados Celsius, se puede establecer que la segunda ciudad tiene una temperatura más alta de 20 grados Celsius. Pero no se puede concluir que la temperatura de esta es el doble de la otra. ¿Entienden eso? O sea, son diferentes temperaturas. Se puede decir que lógicamente sí es lo doble, pero no se puede disponer, es lo doble, porque tiene que ver bastantes cosas: su ubicación, nivel del mar, dónde está ubicado, cómo pega el sol, cómo está el comportamiento de la Tierra, etcétera, ¿no? Sí. Entonces no se puede decir, es lo doble. Son datos ordinales. ¿Ok? En este caso no se pueden establecer diferencias. ¿Ok? Así es. Finalmente, los datos que se obtuvieron mediante un nivel de razón, a más de poseer todas las características anteriores, se puede trabajar con los datos en operaciones de multiplicación y división. En otras, por ejemplo, dos personas perciben un salario de 3,000 y 6,000 pesos, uno y otro, 3,000 y 6,000 pesos. Con esta información se puede concluir que la segunda persona gana 3,000 pesos más que la primera persona, y que además gana lo doble que la persona primera. Esto es posible por cuanto esta variable dispone de un cero absoluto. O sea, estamos hablando de razón. ¿Entienden eso? O sea, las temperaturas hablamos de intervalo, pero es un cero relativo. ¿Por qué? Porque dependiendo de dónde está ubicado, tenemos que poner diferentes tipos de ceros. Y en cambio, si están en una empresa hablando de dinero y tienen diferentes sueldos, estamos hablando de razón. O sea, todos tienen un cero absoluto, para que lo entiendan mejor. ¿Ok? Algo que está
en un conjunto y esto que está en diferentes conjuntos, que hablamos de lo mismo, pero están en diferentes conjuntos y no podemos comparar los ceros de cada uno. ¿Entendieron? Muy bien. Espero que me hayan entendido. Ahora vamos a ver una cosa que se le llama clasificación de las escalas. ¿Cuál es esa clasificación de las escalas? Las escalas, igual que las variables, se clasifican en cualitativas, en cuantitativas y otras escalas, ¿no? Se dividen en estas, que son las cualitativas, que es la escala nominal, ahí lo escribí mal, nominal o clasificatoria, y en la escala ordinal, las cualitativas. Las cuantitativas se dividen en escala discreta o discontinua y en escala concreta o continua. Y las otras escalas se derivan en escala cronológica, en escala intervalar y escala de razón. Esas son las escalas que vamos a ver, pero esas las vamos a ver más a detalle en clase. ¿Ok? Entonces, para hacerlo más a detalle, hay muchísimos tipos de escalas, pero es lo que vamos a ver en clase. Espero que me hayan entendido y hasta el día de hoy les doy la bienvenida a este nuevo curso. Espero que sea de su agrado. Creo que sí es de su agrado. Espero que hayan entendido las clases pasadas. Ahora empezamos una nueva clase. Pongan mucha atención. No falten, por favor, porque es muy importante la asistencia tanto como en el video como en clases presenciales. Y van a aprender ahora estadística, que es hermosa, hermosa, hermosa esta materia. ¿Ok? Entonces hasta aquí le dejamos. Que tengan bonito día. Nos vemos al ratito. Bye bye. Adiós.